otras veces las charlas las tenemos a las 6, pero esta la hemos adelantado precisamente por esto de los horarios de nuestra... Ahora estamos grabando, muy bien, así que oficialmente muy bienvenidos a la charla de este mes con nuestros capellanes. Esta vez contamos con el padre Alexis Sandoval López. Él es tricapellán de las sedes de Los Ángeles, esa fue la primera, luego le siguió Concepción, le siguió un poquito después y ahora recientemente también está en Chillán, así que bueno, por eso digo lo de tricapellán. Esto de la telepresencialidad nos está permitiendo estos lujos de poder ofrecer este servicio espiritual, ¿cierto? Así que, bueno, agradecer al Padre por su disposición. Él conoce a Santo Tomás desde hace harto tiempo, es una persona que conversa mucho, por lo tanto, yo creo que lo que él nos vaya a transmitir hoy va a ser no solo muy ponderado, sino muy cercano. Así que, Padre Alexis, con este título, como creo, espero, tan sugestivo, yo le voy a dar la palabra. Sí, pido a todos tener el micro apagado. Mientras el Padre habla, el micro apagado para que no haya interferencias. Las cámaras, como ustedes prefieran. Si prefieren tenerla encendida, apagada, eso, libertad absoluta, porque el Padre no va a presentar PPT, así que va a ser más dialogado. Y después, como siempre, de que el Padre nos comparte sus reflexiones sobre cómo es posible encontrar esa huella de Dios hoy, en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Como siempre, abriremos un espacio para los que quieran compartir, dialogar, preguntas. Ese momento de comunidad en Cristo, ¿no? Así que, Padre Alexis, yo ya me callo, le paso a usted la palabra. Gracias, Esther. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, agradecer la invitación y también agradecer el tiempo de cada uno de los que se han conectado, porque sé que el tiempo es un bien bastante escaso hoy por día y cualquier tiempo a veces que podamos, ¿no es cierto?, dejar para otras actividades puede significar pérdida, pero hoy día queremos que se convierta en ganancia. Queremos que esta charla sea una instancia de reflexión y de unidad sobre todo. Bueno, quiero rescatar de lo que conversábamos antes de comenzar a grabar. Estas plataformas han hecho que se caigan fronteras geográficas sobre todo y que podamos trabajar en un mismo espíritu, en un mismo corazón y sobre todo desde la Dirección de Formación e Identidad, específicamente en Santo Tomás. Pero bueno, como siempre acostumbro y ya conocen los de mis sedes, quiero invitarlos a que hagamos un pequeñito momento de oración para poner en las manos del Señor esta reflexión y que no sean solo las palabras nuestras que nos desafíen e interpelen nuestro corazón, sino que sea el mismo Señor por medio de su Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento y sobre todo el corazón para disponernos a vivir esta instancia. Respetando la conciencia de cada uno de los que se han dado el tiempo para participar de este momento, pero seguro del amor que Dios tiene en particular por todos nosotros, porque somos sus hijos, los invito a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo recién pasado celebrábamos la solemnidad de Pentecostés, el gran fruto de la Pascua, el don del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarlos a que invoquemos esta presencia del Señor por medio de su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en las manos del Señor y que mejor en el Espíritu Santo. Quiero partir esta charla primero un poco hablando de lo que nos toca vivir. No podemos desconocer la contingencia, la pandemia, la crisis social, etc. Pero tomando palabras del Santo Padre, del Papa Francisco, sobre todo del año pasado, y que siguen resonando especialmente en mi corazón y que quiero recordarlas. Y que es, en primer lugar, que la pandemia ha dejado de manifiesto nuestra fragilidad y vulnerabilidad.
ha hecho que se nos caiga ese maquillaje que nos hace aparentar muchas veces lo que no somos. Pero a la vez, con dejar en evidencia nuestra fragilidad, esta situación, esta crisis sanitaria, y también, ¿por qué no llamarla social, mundial, global?, nos ha hecho entender que estamos todos en la misma barca, y al estar todos en una misma barca, la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y en tercer lugar, la necesidad que tenemos de Dios, pero una necesidad que lamentablemente hoy día se ve opacada o no se reconoce por la pérdida del sentido de trascendencia. Dicho esto, quiero partir de manera muy básica esta reflexión o esta charla, antes de hablar sobre el tema que nos convoca, y es definir lo que es una huella. El diccionario define huella como señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse. Y otra definición es una señal o rastro que queda de una cosa o de un suceso. Seguramente algo o alguien ha dejado marcas en nuestras vidas. A su vez, nosotros mismos podemos dejar huellas en otros en alguna u otra manera durante el transcurso de nuestra vida. Las huellas de la vida son las que nos enseñan y muestran cómo estamos hoy y cómo podríamos llegar a ser si deberíamos cambiar algo o no. Quiero invitarlos a que nos hagamos las siguientes preguntas, no para responderlas, sino para reflexionarlas en silencio. ¿Qué es lo que impactó en nuestras vidas para llegar a donde hoy estoy? ¿Qué nos llevó a tomar la decisión de seguir adelante o de quedarme sin tener salida? ¿Qué o quién hizo que podamos creer en aquel que nos amó? ¿Por qué soy lo que soy? Estas pueden ser interrogantes que nos hacemos alguna vez y todavía damos vueltas quizás sin darnos cuenta que son las huellas en nuestras vidas, aquellas que recibimos a diario desde el momento en que nacimos y es más, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres y seguimos albergando en nuestro interior. ¿Sabes? La parte más interesante de esto es comprender que cada marca en nuestra vida luego es recíproca para otros. Y es ahí donde tendremos que revisar algunas cuestiones internas y, por qué no, también externas, sobre las huellas de Dios en mí y las huellas que estoy dejando en los demás. Quiero hacer la siguiente afirmación. El autor de la creación, como señala el libro del Génesis, es Dios. Y al ser Dios, una comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca, y esa marca podemos llamarla huella, y una huella que es propiamente trinitaria. Voy a citar un número de la Laudato Si, el número 239, y dice lo siguiente: al final entonces de la encíclica, la Laudato Si, el Papa muestra en ese número la relación que hay entre toda la creación y Dios. Dado que Dios es el creador de todas las cosas, es lógico que encontremos en ella una huella de Dios. Cuando alguien admira una obra de arte, es natural que pregunte: ¿y quién es el autor? Porque las obras, nos remiten a su autor. Lo mismo sucede con la creación. El autor es Dios y al ser Dios trino, tres personas divinas, entonces nos lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Número 239 de la Laudato Si.
El corazón humano es una realidad única. Nunca puede estar vacío. Siempre deseará y buscará la verdad, la bondad y la belleza. Cada persona, en todas las épocas y lugares, creyentes o no en Dios, siempre se ha esforzado por lo que pensaba era verdad, bueno y hermoso. En las tradiciones filosóficas que se remontan a Platón y también en la tradición católica, la verdad, la bondad y la belleza se llaman los trascendentales. No solo trascienden o existen independientemente de las cosas materiales, sino que cuando prestamos atención y tratamos de detectarlas en el mundo físico, es decir, en nuestra realidad, nuestro corazón y nuestra mente pueden ser atraídos hacia arriba, es decir, hacia Dios. Los trascendentales nos dan vislumbres de lo que es espiritual. Nos señalan que hay algo mucho más allá de nosotros mismos. Piensen en un momento en el que una persona está escuchando atentamente música hermosa, música clásica, puede ser un ejemplo. Desde un punto de vista natural, la música es vista como solo vibraciones en el aire llegando a nuestros oídos y estimulando nuestros sentidos. Pero, ¿cómo es que la música tiene el poder de tocar profundamente los corazones de los oyentes? Al crearnos a su imagen y semejanza, Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo de perfección y plena realización. Nunca estaremos satisfechos con un poco de verdad, un poco de bondad y un poco de belleza. Siempre desearemos, incluso anhelando la verdad, la bondad y la belleza sin límites. Nuestra mente quiere no solo algo de verdad, sino toda la verdad. Nuestra voluntad quiere no solo algo bueno, sino todo el bien. Y nuestro corazón quiere no solo un poco de belleza, sino toda la belleza. La realidad, sin embargo, es que vivimos en un mundo caído, donde nunca encontraremos la verdad, la bondad o la belleza perfecta, excepto con la ayuda de la gracia de Dios. Monseñor Fulton Sheen, que fue arzobispo en una diócesis de Estados Unidos, un gran telepredicador de radio y televisión, que nació en el año 1885 y murió en el año 1979, explicó este anhelo espiritual por el Eterno, es decir, por Dios, de la siguiente manera, comillas: el corazón humano no tiene la forma de un corazón de San Valentín, como nosotros normalmente acostumbramos a dibujarlo. Perfecto, irregular en el contorno. Es ligeramente irregular en forma, como si un pequeño pedazo de ella se faltaba de su lado. Puede muy bien significar que cuando Dios creó cada corazón humano, guardó una pequeña muestra de él en el cielo y envió el resto al mundo del tiempo, donde cada uno aprendería la lección de que nunca podría ser realmente feliz, que nunca podría estar realmente totalmente enamorado, que nunca podría ser realmente de corazón entero hasta que recayó en Cristo resucitado en una Pascua eterna, hasta que volvió a lo intemporal para recuperar la muestra que Dios había guardado para ella desde toda la eternidad. Cierre comillas. Al desear estas cosas, verdad, bondad, belleza, el hombre realmente desea a Dios, porque es todo esto, insisto, verdad, bondad y belleza. Al anhelar poseer la verdad, la bondad y la belleza, estamos buscando a Dios porque se encuentran en Dios como absolutos. Dios no tiene estos atributos. Él es verdad, bondad y belleza. Así que cada vez que nos encontramos con la bondad, por ejemplo, la sonrisa inocente de un niño, vemos algo que apunta a la esencia de Dios mismo. Lo mismo ocurre con la belleza. La vista de una hermosa puesta de sol también apunta a Dios. No es solo hermoso, es belleza. Todo lo que es hermoso lo refleja de alguna manera. Del mismo modo, todo lo que es verdadero apunta a Dios. Los trascendentales, como llamamos a la bondad, a la verdad y a la belleza, están intrínsecamente entrelazados. Es decir, donde hay verdad también hay belleza y bondad. Por lo tanto,
dice el Catecismo en el número 2500. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. De hecho, la verdad, la bondad y la belleza son una en la persona de Jesucristo. Recordemos la escena evangélica donde Pilato interroga a Jesús acerca de la verdad. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Sin darse cuenta de que la verdad lo está mirando literalmente a la cara. Jesús también reveló a Pilato la bondad de su reino, un reino no de poder y violencia terrenales, sino de paz y amor trascendentes. Incluso el carácter de Cristo, bajo el peso del terrible sufrimiento, es hermoso, de contemplar, no de ira o miedo, sino de autoposesión, fuerza y confianza en el Padre. Jesús es la encarnación misma de la verdad, la bondad y la belleza. Por lo tanto, cuando buscamos retazos de estos en el aquí y ahora, realmente estamos buscando a Cristo mismo. Si es el fin hacia el que nos esforzamos, entonces también es el medio por el cual lo alcanzamos. Todo lo que es verdadero, bueno y hermoso tiene su fuente en Cristo y nos lleva a Él. En la cultura relativista actual, los trascendentales se minimizan y socavan. Se ha producido un cambio engañoso en el enfoque. Ahora los verdaderos buenos y hermosos no se centran en Dios, sino en sí mismos. Como consecuencia, la verdad se convierte en lo que hacemos de ella. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. La belleza objetiva se trata como si no existiera. Es simplemente una cuestión de opinión personal. La belleza está a los ojos del espectador. La bondad intrínseca también es negada. Lo bueno es solo lo que es lo mejor, es la mejor opción para mí. Ahora, más que nunca, debemos protegernos de comprometer a los trascendentales. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un discurso dirigido a unos obispos del año 2012, advirtió esto, comillas, cuando una cultura busca suprimir la dimensión del misterio último y cerrar las puertas a la verdad trascendente, inevitablemente se empobrece y se convierte en presa de una lectura reduccionista y totalitaria de la persona humana y de la naturaleza de la sociedad, como lo instruyó con gran claridad el Papa Juan Pablo II. Cierre comillas. Viviendo en una sociedad tan secularizada, existe entonces el peligro de acostumbrarnos a perseguir cosas que son menos verdaderas, buenas y hermosas. Incluso si nuestro corazón está hecho para la verdad, la bondad y la belleza, podemos caer en el peligro de acomodarnos a lo falso, lo malo y lo feo. Nadie elige lo que cree que es malo. Sin embargo, podemos encontrarnos buscando solo un bien aparente. Las malas decisiones se pueden tomar debido a la comprensión defectuosa de los valores reales. La historia del pecado de Adán y Eva ilustra cómo sucedió esto. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, bondad, agradable a la vista, belleza, y deseable para adquirir discernimiento, verdad, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Es el relato del libro del Génesis en el capítulo 3. Vuelvo de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma, todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí se nos ofrece una lección muy valiosa. A través de los trascendentales, bondad, belleza y verdad, se nos da la increíble oportunidad de tener una visión de Dios aquí en la tierra. Quiero invitarlos a que sepamos descubrir las huellas de Dios hoy en la vida cotidiana, acercándonos apasionadamente al mundo de Dios y a las cosas de Dios, en las cosas que nos pasan y por las que pasamos cada día. Esto supone que vivimos en efecto dentro de una realidad concreta, hecha de relaciones concretas, positivas, gozosas y constructoras en ocasiones, y a veces también negativas y destructoras. Y aquí entra todo: relaciones familiares, laborales, vecinos,
amigos, acontecimientos que nos superan de manera absoluta. Descubrir entonces las huellas de Dios hoy consiste en la forma particular en que la vida va poniendo la realidad en nuestras manos y supone, en este sentido, algo previo, que existe en lo que nos vivimos. Viene a ser algo así como la existencia de un campo visual, dentro del cual son posibles múltiples y diversas perspectivas, según el punto desde el cual nos situemos ante la realidad y sus complejas manifestaciones. Se decía al comienzo que la realidad lleva la huella de Dios, y como en Dios hay relaciones entre las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también entre las personas humanas se han de ver favorecidas sus relaciones, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación. Laudato Si, número 240. Y ello es así, porque la relación nos invita a salir de nosotros mismos y vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas, que es precisamente lo que el pecado ha roto, la comunión. Y como la relación entre las personas divinas es de amor, así también han de ser las relaciones de las personas humanas de amor. Un mandamiento nuevo, nos dice el Señor, les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En San Mateo, capítulo 13, versículos 34 al 35. La solidaridad entonces brota en su fundamento más profundo del misterio de la Santísima Trinidad. Todo esfuerzo por vivir la solidaridad es ir pareciéndonos cada vez más con Dios. Por lo tanto, tú y yo, poniendo en práctica el mandamiento del amor, somos la más grande huella de Dios hoy. Para pensar, hay un antiguo relato de la época de la colonización española del continente americano. Era en el siglo XVI, cuando los navíos se aventuraban a recorrer las costas poco conocidas de América del Sur, llegando cada vez más lejos. Sucedió que hubo un naufragio y solo un reducido número de españoles lograron sobrevivir en una pequeña embarcación. Pasaban los días y la sed comenzaba a arreciar. Cuando el sol, dándoles de plano, la desesperación comenzó a apoderarse de ellos, al estar rodeados de pura agua, sin divisar la tierra. Como marineros experimentados sabían que si bebían el agua salada de mar, su sed aumentaría y con ello su sufrimiento. Las horas pasaban lentas y parecían interminable su agonía. Pero de pronto ocurrió algo que parecía milagroso. Un barco que pasaba cerca de ellos los había visto y se acercaban para auxiliarlos. Cuando ya estaba cerca, los náufragos gritaban pidiendo agua. No podían esperar a subir a bordo. A los gritos de agua, los del barco respondían con señas invitándolos a tomar el agua del mar. Parecía que se burlaban de ellos, pero ante la insistencia de los salvadores, decidieron probar el agua de mar sobre la que habían vivido desde hacía días y comprobaron que era perfectamente potable. Luego se enteraron de que se encontraban en las cercanías de la desembocadura de un gran río de América del Sur. Era tan caudaloso el río que puede beberse el agua dulce a muchos kilómetros de la costa. Así nos acontece también a nosotros. Estamos rodeados de Dios por todas partes, vivimos junto a Él y quizás sufrimos de sed por no saber hasta qué punto se halla cerca de nosotros. Quiero invitarlos entonces a que reflexionemos sobre las huellas de Dios en tu vida, en la mía y también en la de nuestra comunidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y esta es la pequeña charla y reflexión que quería compartir hoy día con ustedes. Estupendo, padre. Muchísimas gracias. Ha sido una alta charla de teología, pero con bajadas muy concretitas. Así que bueno, como siempre, ahora vamos a dar el paso a los que quieran compartirnos. Algunos si quieren abrir micro y pantalla, pues felices. Sí, padre. Perdón. Tengo algunas preguntas que elaboré, pero así como para poder, ¿no es cierto?, iniciar el diálogo, pero con la libertad de que cada uno comparta ecos o impresiones, ¿verdad? Si alguien quizás quiere preguntar,
¿Por qué lo digo? Porque aquí no es buscar respuestas correctas, sino más bien experiencias de Dios y cómo esa experiencia va marcando también nuestra vida, entendiendo que esa huella de Dios es la que se va marcando y plasmando también en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vincularnos, perdón, y relacionarnos. Y son 3 preguntas, pero muy, muy así generales. Por ejemplo, la primera es, ¿qué huellas de Dios descubro en mí? Primero. ¿Cómo muestro esas huellas de Dios a los demás? Y tercero, ¿qué huellas estoy dejando en los demás? Eso. Muchas gracias. ¿Están por ahí? ¿Están todos o no? ¿O se fueron? ¿Se quedaron dormidos? No, padre, nos dejó pensando en Estamos aquí. las preguntas, que enseguida vamos a empezar a hablar. Claro que sí. Ahí, Patricio Jorge. Ibarra. Patricio. Hola Esther, hola padre, hola a todos Hola. los presentes. Gracias a Dios, gracias a la huella de Dios me pude conectar en este minuto porque estaba en otra reunión que se aplazó. Así que tuve la maravillosa oportunidad de conectarme. Solo un comentario que justamente con esta pandemia y con todas las cosas negativas que están pasando, uno escucha muchas veces preguntas o cuestionarse diciendo, por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas? ¿Cómo Dios permite la muerte de los niños? ¿Dios permite la guerra? ¿Cómo Dios permite el sufrimiento? Hay gente que pregunta, ¿dónde está Dios en estos casos? Y cuando usted nos habla de la huella de Dios, nos habla de toda la belleza, de todo lo maravilloso. Entonces, me da a mí la reflexión en el fondo de, bueno, ¿dónde está la huella del hombre también? Porque Dios nos creó con libertad, con libre albedrío. Dios nos creó con la posibilidad, ¿no es cierto?, real de aceptar a Dios o no aceptarlo. Y eso es parte de la creación de Dios. Y por lo tanto, también mi reflexión va por ese lado, que aprendamos nosotros a identificar también cuánto de responsabilidad del hombre hay en estas cosas donde uno le echa la culpa muchas veces a Dios. Dios ha proveído un mundo, digamos, que es perfecto para el hombre, pero el hombre lo ha hecho imperfecto. Y hoy día, de alguna manera, y esto lo estoy viendo en función también de muchos de nuestros estudiantes, nuestros colaboradores que están cayendo a veces en la desesperanza, incluso en la pérdida de la fe, en el enojo, entender también que hay muchas de las cosas que están pasando son responsabilidad nuestra como humanidad, por no aceptar a Dios, por no entender qué es lo que Dios pide de nosotros, o simplemente por nuestra falta de compromiso en cumplir lo que Dios quiere. Así que también vislumbro en toda esta situación la huella del ser humano. En última instancia también es la huella de Dios, porque Dios nos creó así. Pero la invitación dentro de esta reflexión, que le agradezco mucho, porque fue muy, muy esclarecedora, es que también aprendamos a distinguir nuestra responsabilidad y asumir lo que nos corresponde en el estado del mundo en que estamos. Era un poco mi reflexión, padre. Muchas gracias por su muy buena presentación. Gracias, Jorge. Hugo. Hugo pide la palabra. Hola, padre. Bueno, Hola, Hugo. muchas gracias por su reflexión. Hay varios aspectos filosóficos y teológicos que a uno le hacen pensar muchísimo. Y mi pregunta era referente a si usted nos puede ayudar o decir algunas ideas. ¿Qué sucede cuando una cultura busca suprimir la dimensión del misterio último, y cerrar las puertas a las verdades trascendentes? ¿Cómo podemos ayudar en ese aspecto? Bueno, las consecuencias creo que las vemos en aquello que no es bondad, en aquello que no es verdad y en aquello que no es belleza. Muchas veces, tomando lo que decía Patricio delante, ¿verdad? Lo que no va de bien en el mundo muchas veces es responsabilidad de nosotros mismos y el cerrarnos precisamente a la trascendencia de Dios. Y cuando nos cerramos a la trascendencia, nos vamos deshumanizando, porque nos volvemos solamente a nosotros, como yo le digo, perdón el término, a lo mejor es muy, muy, muy así vulgar, pero cuando nos quedamos mirando el ombligo, nos olvidamos que hay otros
Y eso nos hace perder el sentido también de trascendencia y, como digo, nos deshumanizamos, perdemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber hacia dónde vamos y cuál es nuestro fin último. Ahora, ¿cómo podemos recuperar, ¿no es cierto?, esta apertura a la trascendencia? Bueno, sin la gracia de Dios es imposible, porque esto es un don, un regalo de parte de Dios, y para los que hemos recibido la fe, que también, ojo, corremos la tentación de cerrarnos a la trascendencia, tenemos que pedir la gracia de Dios todos los días para poder ser testimonio de este amor, como terminaba en la reflexión diciendo, porque en el fondo la huella más profunda de Dios somos nosotros, en la medida que también nos amamos, en la medida que vivimos en esta, ¿no es cierto?, comunión, que es la comunión de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí, porque a veces... ¿Esther? No, Hugo iba a replicar, ¿no? Ah. Sí, le agradezco, padre, porque, claro, a veces pienso que se puede caer en una reducción o en ideas totalitarias de la persona humana, y ahí se puede correr un grave peligro. Entonces, creo que, claro, lo que usted dice sin duda que me invitan a reflexionar sobre la dignidad y la trascendencia que estamos llamados. Hugo, perdón, una experiencia que hace poco nos llegó por un video de un sacerdote de Santiago que le prohibieron entrar al hospital a ver a una persona que se estaba muriendo. Y en toda esa burocracia y trámite para entrar, se murió esa persona. Y le avisaron al sacerdote así como ya no tiene nada más que hacer, váyase para su casa, ¿qué está haciendo acá? Y el sacerdote insistió que lo dejaran entrar por último para rezar un Padre Nuestro ante, ¿no es cierto?, ese cadáver que estaba ahí. Y tampoco se lo permitieron. Cuando reducimos precisamente, como tú dices, al hombre solamente a materia y no reconocemos su totalidad, ¿no es cierto?, ser persona constitutivo de cuerpo y alma, pasa esto y pasan muchas otras cosas más que son lamentables, Muchas gracias, padre. Perdón, padre Hugo, bueno, la reflexión de Hugo, no sé si se escucha. Sí, Estoy con mala conexión, ¿se escucha? Ya. Se escucha. La reflexión de Hugo también, y bueno, junto con lo que usted, padre, estaba diciendo, me hace mucho sentido, porque inevitable para mí, pensé en Husserl, meras ciencias de hecho hacen a seres humanos de hecho, a meros seres humanos de hecho. Entonces yo creo que estamos enfrentando todavía esa crisis, esa ruptura con la trascendencia, implica una alienación del ser humano. Y por eso se puede ver víctima, como tenemos lo que usted dijo, padre, al inicio, esta vocación metafísica, esta vocación hacia el absoluto. Cuando no lo encontramos, empezamos a buscar en otras cosas, en lo que dijo Hugo, ideologías medias totalitarias, otro tipo de ideas, porque tenemos esa necesidad, es una necesidad totalmente humana. Entonces, al perder nuestra conexión con el espíritu pasa eso, y yo creo que justamente es tan importante estas instancias que nos permiten abrirnos, volver a conectarnos. Pienso, digamos. Eso sería. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, bueno, yo me doy la voz a mí misma y luego la pidió Miguel, así que hablo yo y luego ahí usted nos ilustra. Es que lo mío es una reflexión-pregunta. Tiene que ver con la huella de Dios en el sufrimiento. Hugo, ¿tienes el micro abierto todavía? Ya, entonces, perfecto. Mi reflexión o mi consulta o yo qué sé, es que, claro, decía antes Patricio Ibarra que es muy difícil descubrir la huella de Dios cuando lo que en realidad estamos viendo son las huellas de un mal uso de la libertad humana, ¿no? Dios nos ha dado la libertad para el bien, pero nosotros podemos usarla para el mal. Pero hay un misterio igual, a pesar de, detrás del misterio del mal, está el que Dios nos ha redimido a través de la cruz, del sufrimiento. No es en sí, o sea, no es en sí la cruz lo redentor, sino el amor entregado. Entonces, mi reflexión pregunta va a, dado que estamos en esta situación como tan complicada, usted empezó refiriéndose a ello de pandemia, de situaciones personales, sociales, comunitarias, familiares, re complicadas,
de personas cercanas que fallecen, algunos incluso con desesperación, porque la fe nos da una mirada trascendente única, no nos quita el sufrimiento, pero entonces esa mirada como de saber ver que también en el sufrimiento, si hay una entrega por amor, puede haber una redención. Esa es una huella de Dios también, pero no es tan obvia. Digamos que me parece a mí que exige como un profundizar en lo que es el amor más profundo, la esencia del amor, que al final es una entrega total, ¿no? Hasta el sacrificio. Pero eso no es tan obvio y tan evidente a primera vista. Entonces, ve que como que la reflexión pregunta es, ante el mal aparente, que puede ser un sufrimiento, una enfermedad, ¿cómo descubrir ahí la huella de Dios salvadora, redentora? Esa es un poquito la inquietud. Gracias. Bueno, se me viene a la mente, ¿no es cierto?, el Evangelio, cuando el Señor dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿ya? Dar la vida por los amigos. Cuando uno entiende ese dar la vida, Él lo está diciendo de manera real, concreta, o sea, cruenta, porque Él va a derramar la sangre por todos nosotros, y ahí se hace, ¿no es cierto?, realidad lo que tú, Esther, estabas diciendo, cómo Jesucristo precisamente toma el dolor, pero un dolor que no es en sí, no sería masoquismo, sino que está motivado precisamente por el amor. Y aquí yo creo que tendríamos que profundizar y conversar qué es el amor, que es un concepto también hoy día, ¿no es cierto? Y cómo descubrir esa huella de Dios, de amor en nosotros. Porque hoy día cualquier tipo de vínculo, de afecto, de relación, lo llamamos amor. Lo que yo tengo claro que el amor es buscar y procurar el bien de la persona que se ama. Y si el bien para el otro significa tener que dar la vida, ya sea de manera cruenta, como lo hizo Jesucristo, o quizás renunciando a mis gustos, a mis ganas, a mis deseos, lo que yo preferiría o lo que yo querría, ¿verdad? Cuando está precisamente motivado desde el verdadero amor, voy a ser capaz de sobrenaturalizar esa realidad que puede generar tanto dolor y tanta tristeza y tanta angustia. No sé, por ahí, si alguien más quiere ayudar, aportar en esto, mis hermanos y colegas sacerdotes, los invito también a hacerse parte. Claro, damos la palabra también a Miguel Cruz mientras sus hermanos sacerdotes se animan a hablar y luego podemos leer lo que está escrito en el chat, que también tiene su meollo. Miguel Cruz. Sí, buenas tardes a todos, Padre Alexis, muchas gracias. Hola Miguel, un abrazo. Un abrazo ahí, en Instagram nos estamos comunicando harto, así que ahí Para arriba. se le agradece también los mensajes por Instagram. Ahí, sí, corazoncito. Esos corazoncitos y todo. Parece que estoy con la cámara apagada. Aprovechando, vamos a prenderla. Teniendo la posibilidad, es mucho mejor. Mire, cuando usted hablaba, yo y un poco escuchaba a Hugo también, me acordaba mucho de lo que plantea Pablo VI, esto de esta ruptura entre la cultura y la evangelización. El cómo Pablo VI, estamos hablando, el Evangelio Nuncianti parece que fue donde establece esta ruptura, y cómo hoy día nosotros la vemos acrecentada, perdiendo esto que veíamos, estos trascendentales que para nosotros son vitales, no solo en temas de fe, sino que en temas de vida. Entonces, y a puertas de lo que vamos a vivir como país, de una nueva constitución, cómo ser evangelizadores de un nuevo proyecto de país, donde estos trascendentales que son para nosotros los mínimos, ya que se está hablando harto de los mínimos comunes que queremos buscar, ¿cómo los podemos plantear? ¿Cómo nos podemos enfrentar a las distintas ideas que van a aparecer en este tiempo? Y nosotros, no siendo fundamentalistas, acérrimos, pero tampoco volviéndonos laxos en cosas que son inclaudicables para nosotros como cristianos. Necesitamos iluminación nosotros de parte de nuestra iglesia, que siento que no hemos tenido la fuerza hoy día para estar presentes en estos movimientos que son tan importantes y tan trascendentales para la vida social, política, pero también religiosa de nuestro país.
Bueno, Miguel, porque esa misma, ¿no es cierto?, que ves tú, esa ruptura de la cultura con la trascendencia, lamentablemente también la experimentamos dentro de la misma iglesia. Y eso se ve en esto que tú estás planteando, que muchas veces no sabemos responder a estas cuestiones de ahora, de estos tiempos, porque hay cierta desconexión también. Y esa desconexión arranca desde, no sé, desde ámbito formativo, también de vivencia y testimonio. Porque, ojo, uno puede decir, ¿y a qué se debe esto? Bueno, hay muchos factores. Pues. Dentro de esos factores está, ¿no es cierto?, la cultura. Por ejemplo, hoy día la globalización. Quiere también reducir, Dios, a elementos, ¿no es cierto?, que puedan ser así globalizados. Pero también se debe al mal testimonio o la inconsecuencia que nosotros hemos tenido en este anunciar y vivir. Sí, yo creo que el testimonio es fundamental, pero el llamado padre es como nosotros cristianos tenemos el amparo de nuestra estructura, de nuestros sacerdotes como guías, como pastores, en estos procesos. Nosotros hoy día mañana tenemos la suerte que vamos a entronizar a un nuevo obispo en Talca. El señor Regalo asume como obispo ya titular de nuestra diócesis mañana, entonces hay un aire de esperanza ahí con la complejidad que viene y cómo ser parte también del proceso. Yo creo que los trascendentales también pasan por aquellos que nosotros somos. Como dice, es un vaso, es un tesoro en vasos de barro. Entonces, es tan frágil, desde esa fragilidad nos iluminan a nosotros que estamos también en esta tensión constante de cultura, evangelio. Por eso le decía yo de las redes sociales, cómo también estamos haciendo evangelización desde ahí. Los laicos puestos ahí, pero también necesitamos hoy día nuestros silenciados. Eso es lo que apuntaba, cómo ayudarnos mutuamente. Bueno, yo creo, perdón, que estas mismas instancias nos ayudan, pensando en el ámbito, ¿no es cierto?, de Santo Tomás como institución, pero creo que son también hoy día instancias o nuevos aerópagos de los cuales tenemos que tomarnos para seguir anunciando y evangelizando. Gracias. Muy bien, muy bien. Patricia Sánchez escribe, dice, a mí me encanta, dice, encontrar la huella de Dios en las cosas simples de la vida, la salud, el trabajo, la familia, los sentidos que me permiten conectar con recuerdos, la posibilidad de rezar y conectarme con ellos. Jacqueline dice, sin duda las huellas de Dios están en las cosas simples y cotidianas de la vida, en esa bondad genuina. Raúl dice, es increíble cómo las huellas del verbo nos hablan en la revelación y en lo personal, quienes me han permitido ver el paso de Dios en cada una de sus historias, por dejarse guiar por el misterio en su misterio. ¿Quién más quiere compartir? Yo creo que las reflexiones, lo que están reflexionando o estamos reflexionando cada uno de la huella de Dios en nuestra vida, tantos buenos ejemplos, ¿cierto? Tanta bondad, tanto Dios hecho presente en personas cercanas, porque es verdad que tenemos antiejemplos o antitestimonios, pero hay tantos que nos han marcado de alguna forma y luego lo que nosotros, la huella que nosotros vamos dejando, claro, qué bonito que aquí terminaban pues Patricia y Aquilina hablando de las cosas sencillas,
cuánto de Dios podemos estar entregando y a veces no nos damos cuenta, ¿no? En cada obra bien hecha, en esa sonrisa, bueno, en esos detalles, lo que es la caridad cristiana, ¿no? Bueno, que es un poquito lo que está, si quiere leerlo, padre, lo que acaba de escribir Patricia, que es muy bonito, ¿no? Lo leo, perdón. Dice, la huella de Dios la encontramos en la vocación, en mi caso en la educación, tratar de entregar lo mejor de cada uno a nuestros estudiantes. Ya llegó el mensaje de Alexandra Fuentes. Dice, yo encuentro que Dios está en todos lados, en las nubes, en las mariposas, en todos lados, en cosas tan simples. O sea, como signos del amor de Dios. Padre, ¿es lo mismo la providencia de Dios que las huellas de Dios? ¡Wow! Aprovechando el silencio, la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Porque a veces decimos, sí, esto es porque Dios quiere, Dios provee, la providencia. La providencia pero... de Dios, ¿verdad? Nos da todo lo que ordena, de tal manera todo lo que es necesario para nuestra vida y alcanzar nuestro fin último, que es el reino de los cielos. Por eso nos dice providencial, entendiendo que eso es bueno para mí y obviamente para nuestro fin último, que es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de huella de Dios, si entendemos que es cada detalle y cada, ¿no es cierto?, signo que el Señor también va estando en mi vida, podríamos quizás vincularlo. No sé si es lo mismo, pero podríamos vincularlo. Porque muchas veces Dios va poniendo también a muchas personas, no muchas, sino que siempre va poniendo personas, situaciones, momentos en la vida nuestra, precisamente para irnos mostrando o marcando ese camino, esa ruta, para alcanzar nuestro fin último. O sea que este momento, esta charla de la huella de Dios también es una huella de Dios en nuestra vida. Totalmente, total. Yo lo dije creo al comienzo, es una instancia de Dios, Esther, sobre todo ante la realidad que nos toca hoy día vivir, así como la Patricia también escribía, el trabajo bien hecho. Cuando yo hago bien mi trabajo, pensando en quienes colaboramos en Santo Tomás, en las distintas, ¿no es cierto?, áreas, etcétera, cuando hacemos el trabajo bien hecho, también estamos siendo huella de Dios, porque estamos marcando la vida del otro. Así como tú decías, hay testimonios o antitestimonios que nos marcan de manera negativa. También hacer bien el trabajo, atender bien, ¿no es cierto? Hoy día hablamos de habilidades blandas. Cuando yo sé acoger al otro, eso marca también positivamente en el otro. Y eso uno lo experimenta cuando habla a veces con estudiantes de Santo Tomás, más allá de la formación intelectual, que debe ser la mejor. Mucho de esto va quedando. Recuerdo a este profesor porque tuvo este gesto conmigo. Y eso lo marcó, y lo marcó a tal punto, dependiendo del área que sea, que el día de mañana, cuando yo sea profesional, o hoy que soy profesional, me inspiro también en él, en esta buena práctica, porque lo encontré que es lo que debo tener como profesional. Y en ese sentido, perdón que abuse del micrófono, la exigencia puede ser también una huella de Dios, ¿no? Porque exigir a otro es exigirlo razonablemente y con cariño y todo eso, de alguna forma es buscar el bien para el otro. Eso porque a veces cuesta entender esto de la exigencia. Ay, ¿por qué me exigen? Entonces, eso también es una muestra del amor de Dios, o sea, del cariño, de la caridad en el fondo. Sí, total y absolutamente. Y tenemos que aprender a ver, sobre todo, ojo, en Santo Tomás, que hablamos tanto de los valores y principios que nos rigen, no podemos sino vernos desde esta dimensión también, como huellas, como signos que nos invitan a buscar el bien, la verdad y la bondad en lo que hacemos. Y sobre todo, perdón Esther, y que lo decía al final, entendiendo que la huella más clara de Dios en nosotros somos nosotros mismos, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada vez que vivimos también este espíritu de comunión, de comunidad, estamos también siendo signo, estamos siendo huella de Dios en nuestros ambientes, entendiendo por ambiente la familia. Quizás hoy día muchos estamos realizando trabajos, labores, ¿no es cierto?, desde el hogar, en la casa. Después quizás en un tiempo
tiempo, ojalá Dios quiera, no mucho más, podamos de manera presencial ya, ¿no es cierto? Ahí también se me invita a poner en práctica esto en los distintos lugares donde vamos a estar, en el aula, en el trabajo administrativo quizás que realizo, o en esta misma instancia de una charla que se me pide que prepare, no sé, es ahí donde tenemos que ir descubriendo esa presencia y esa huella de Dios. Como varios también decían, en esas cosas a veces simples. Bueno, San Agustín decía, perdóname Santo Tomás, pero San Agustín, ¿verdad? Lo ordinario nos embrutece muchas veces. Y eso hace que perdamos, ¿no es cierto?, la conciencia o de descubrir la presencia de Dios o la huella de Dios en nuestra vida, en esos pequeños detalles, en esas cosas simples de la vida. Qué bien. ¿Han escrito más? Sí, Alexandra añadió otra huella. Sí, Julia escribió, sí, no sé si Julia o Julia, Volados, dice, las huellas de Dios están en un bello atardecer a orilla del mar, en ese paisaje que cada día podemos observar y la belleza que la naturaleza nos brinda. Alexandra Javiera dice, la huella de Dios es nuestro carácter, porque Dios nos hace ver de otra manera a las personas con amor. Estamos invitados a ser huella de Dios también. Pues yo creo que salimos llenitos, ¿no? Con el corazón llenito de esa invitación a levantar la mirada para descubrir en todo a Dios, sobre todo en su huella más preciosa que somos cada uno de nosotros, llamados también a ayudar a que otros descubran lo mismo. Hay mucha gente que vive con desesperación porque quizás no se sabe huella y amada por Dios, ¿no? Claro, perdón Esther, vuelvo de nuevo y vuelvo al principio cuando partía tomando de las mismas palabras del Papa, lo que evidencia la pandemia, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, que estamos en la misma barca, que nos necesitamos los unos de los otros y que, ¿no es cierto?, la necesidad de Dios, cuando nos cerramos a la trascendencia y no entendemos que somos hijos de un Padre común, nos surge el vínculo fraterno y no nos vemos como hermanos, y al no vernos como hermanos siento al otro como una amenaza, como un extraño del cual no debo ocuparme ni preocuparme. Entonces caemos en esta cultura del individualismo, del descarte que dice el Papa Francisco, que es lo que nos tiene hoy día en una crisis mucho más profunda que la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Padre? ¿Cintia? Sí, perdón. Solo una acotación que había Vale. escrito delante algo con respecto a eso. Yo creo que efectivamente si la huella somos y la huella más maravillosa somos nosotros, el amor es esa apertura hacia los demás, el no mirar a los otros con sospecha. Pensando en lo que también mencionaba Miguel, estamos viviendo un momento de crisis de confianza muy grande, muy, muy grande, y eso obviamente debilita a nuestras comunidades. Si lo que queremos es fortalecernos, creo que ese amor y esa apertura a los demás es, digamos, lo peor, o sea, lo mejor que podemos hacer para valorar al otro, entendiendo que el otro es también parte de esa huella, es mostración de esa huella. Eso quiere decir para mí verlo con caridad, no con sospecha. No como una amenaza, no como un enemigo. Como lo que... O sea, reconocerlo, Claro. como hemos hablado muchas veces, Cintia, perdón que te interrumpa, como un otro yo, un auténtico otro yo. Claro, padre, hay tres chats más. Si quiere leerlo, ¿Sí? y de esa forma yo quizás pienso que podemos ir terminando con esos chats. Bueno. Ahí quedan. Bueno, Julia nuevamente dice, siempre que alguien pasa por nuestra vida es por algo. Siempre tenemos que aprender de los demás y dejar huellas en ellos, ser capaces de reflexionar como el Padre Hurtado. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Gran frase. Roxana dice, la huella de Dios vive en el corazón de todos. Debemos descubrirla porque Dios es amor. Y Jacqueline dice, lo importante es llevar al verbo esa huella. Ahí estamos. Bueno, yo por mi parte nuevamente agradecer esta instancia, Esther,
y a todos nuevamente por conectarse y darse el tiempo de participar de estas instancias que, insisto, creo que nadie cuestiona lo provechosa y sobre todo necesarias que son en nuestra casa de estudio. Y bendito sea Dios que dentro de esta situación de pandemia permite también estas cosas buenas, como es el poder estar conectados hoy día desde norte a sur, de sur a norte, y hacer de Santo Tomás una sola familia, o sea, poder experimentar eso que tanto decimos y tanto, ¿no es cierto?, anunciamos en nuestras distintas sedes. Así que gracias. Pues abramos las cámaras todos los que puedan, por favor, y nos tomamos la fotito final, porque esto es memorable. La huella de la huella o la evidencia en este caso. Así Sí. que ahí vamos abriendo cámaras. Qué bonito ver los rostros. Ay, me encanta. Ahora veo rostros que siempre había querido ver. Genial. Pilar, Rosana, Jorge, Bárbara, Erika. ¿Ya estamos listos o espero todavía un segundo para que... Ya, voy tomando foto entonces. A la de una sonrían, por favor. Un momentito. Ya. 1, 2 y 3. Muy bien. La Patricia Sánchez escribe esto, que lo encontré simpático. Huellas virtuales. Muy bien, Pati. Perfecto. Pati. Así Bueno. es. Pues oye, muchísimas gracias, padre Alexis, por favor. Ahora, por favor, clamor popular. Díganle al padre ahora, los que ahora abrieron sus cámaras. No, Muchas súper gracias, buena, padre. súper buena. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Lo queremos de capellán. Soy sin capellán, así que podríamos negociar. La necesidad tiene cara de hereje, dice. Oye, pobre padre José, tiembla el padre José. No. Capellán nacional. Oye, ¿quién más de mi hermano sacerdote se conectó? Bueno, el padre Jaime, vi que estaba ahí, pero ¿quién más? ¿José Miguel logró conectarse? Yo Creo no lo he que hoy día visto. viajaba a Valdivia el padre José Miguel. Ah, perfecto. El padre Tom. El padre Ricardo estaba también conectado al comienzo. No sé si ahora estará. No lo sé, yo ya no lo veo. Pero bueno, se han incorporado. Mire, ha habido algunos que han entrado. ¡Hoy me salió mal la foto! ¡Oh, qué pena! ¿Alguien la tomó junto conmigo? Otra. Ya, es que algunos ya otra. se han ido. Ya, Ya de nuevo. que tiene experta en tomar fotos. Soy pésima. Ya, de nuevo intentémoslo. ¿Cómo lo hacen un Pero Raúl pantallazo? me enseñó. Sí, Es Raúl me enseñó. pantallazo. El Raúl está también. Raúl, ¿tú podés tomar alguna foto? Con el print, Raúl me enseñó. Claro. Yo puse el print, pero yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que la que yo tomé salió solo un cuadradito, entonces no resulta. A ver, La que voy a tomé ver. Hay que ahora ponerle vista de galería. estaba en vista en galería, ¿no? Si estaba todo bien. Algo le pasó al cursor. De hecho, la que he subido ahora, ven la que recién tomé, pero no es la de antes. Pero que ahí también la apareció subí. una, María Esther. Ahí está una que la compartiste en el chat. Claro, Pero pero que- la que subí antes, ve que solo salgo yo. Y la Esa Cintia ahí. no sirve. La cinta sale a mitad. Así que Muy autorreferente, muy autorreferente. muy mal, Muy terrible. referente esa foto ¿eh? No, la voy a borrar. Por eso dice que no valía. Ahí envió otra, ahí están. Hola, Barbarita, Bueno, ¿cómo estás? no me tengo que ir, perdón. Sí. Pero váyase a celebrar su misa, pues padre. Muchísimas